Hola, en este video hablaremos acerca del artículo Worldwide Occurrence Records Reflect a Global Decline in Bee Species Richness. Los insectos abarcan una gran fracción de la biomasa viva de la Tierra y son resistentes a cambios extremos. Sin embargo, en las últimas 2 décadas se ha reportado una disminución significativa en la diversidad y por lo tanto la biomasa de los insectos. Esta disminución puede resultar en consecuencias negativas para procesos y servicios importantes que toman lugar en el ecosistema, como la polinización de las plantas, ya que los insectos son los principales polinizadores, en especial las abejas. Las abejas son clave para la reproducción de miles de especies de plantas y para el rendimiento adecuado de los cultivos de alimentos. La conversión de la tierra a la agricultura, la urbanización masiva y otros usos intensivos de la tierra han afectado ciertos recursos, como la disponibilidad de flores para alimentarse o la disponibilidad de sustratos para anidar. La mayoría de estudios acerca de la disminución de las abejas se centran en taxones de abejas particulares o se basan en conjuntos de datos a nivel local, regional o nacional. Este estudio recurrió a datos recopilados por la Global Biodiversity Information Facility, la cual es una organización internacional que recopila y proporciona datos sobre cualquier tipo de forma de vida en la Tierra. Estos datos son recopilados a partir de una amplia gama de fuentes de datos y lugares, con distintas intensidades de muestreo y sesgos. Se realizó una evaluación mundial de la diversidad de especies para determinar si el declive de las abejas es un fenómeno global que afecta a todos los principales linajes de este organismo. Se hipotetizó que una disminución global en el número de especies de abejas, en el tamaño y en el rango de su población resulta en una mayor rareza y una menor probabilidad de observación, recolección y registro de especies cada año. Estos y los sesgos no influyen en la tendencia de la disminución real de la diversidad de abejas. Se consultaron registros de especímenes preservados y de observación humana de himenópteros de la G, B y F. Se basaron en 6 familias de la superfamilia Apoidea: Melitide, Andrenidae, Halictide, Colletide, Megachilidae y Apide. El análisis de datos indicó que se han registrado menos especies de abejas desde la década de 1950. Como se muestra en esta figura de arriba, se encontró una tendencia creciente del número de registros de presencia de abejas en todo el mundo. Sin embargo, como se muestra en la figura de abajo, se encontró una tendencia al inicio creciente de la riqueza de especies que se mantiene en su máximo constante desde 1950, pero con una disminución significativa a partir del siglo XX. A partir de 1946 hay mucha heterogeneidad de un año a otro en los datos, por lo que se agruparon los registros cada 10 años, de manera que las inconsistencias entre años se promedian. A esto se le llamó interdécadas. En este análisis interdecadal, las curvas de acumulación de especies son similares desde la década de 1950 hasta la de 1990. Estas curvas se aplanan notablemente y tienen asíntotas más bajas para las décadas de 2000 y 2010. Estos resultados indican que el número de especies de abejas de todo el mundo está disminuyendo y que en la década de 2010 ha ocurrido una fuerte reducción de riqueza. Ahora hablaremos acerca de cómo los patrones de los registros de riqueza muestran una estructura filogenética. Se hizo un análisis filogenético para determinar si las abejas muestran una tendencia temporal diferencial en comparación con la de sus parientes más cercanos, como las avispas y las hormigas, y entre sus familias. En esta figura se observa que las avispas presentan una tendencia similar a la de las abejas en cuanto a disminución de riqueza, pero con un patrón distinto, ya que ocurre una disminución suave antes de la década de los 2000. Por el contrario, las hormigas muestran una tendencia hacia un aumento en la riqueza de especies. Se observa que las familias estrechamente relacionadas, como las que comprenden las abejas de lengua larga o las que comprenden las abejas de lengua corta, comparten tendencias similares en términos de tiempo y magnitud de la disminución de la riqueza de especies, que las familias menos relacionadas. La mayoría de los continentes contribuyen al registro del declive de especies. Los datos de la G, B y F están sesgados hacia Norteamérica, que incluye América Central y el Caribe, y hacia Europa, lo que resulta en un aporte desigual de cada continente al número de registros por década, como se muestra en esta figura. El declive de especies de abejas ocurre en distintos periodos de tiempo y en distintas magnitudes para todos los continentes excepto Oceanía. Esto indica que casi todas las regiones del mundo contribuyen en el registro del declive global observado en diversidad de abejas. La representación relativa de especies se está volviendo cada vez más desigual.
Este declive podría estar relacionado con dos escenarios. En el primero, las especies raras se vuelven aún más raras o se extinguen, mientras que las abundantes se vuelven menos abundantes. En el segundo, las especies raras podrían estar disminuyendo fuertemente, mientras que las especies abundantes podrían estar disminuyendo a un ritmo menor o incluso prosperando. En el primer escenario, la fuerte disminución en las estimaciones de riqueza de especies no debería ir acompañada de una disminución en la equidad, una medida de qué tan igual se divide la abundancia total de registros entre las especies, debido a que las especies desaparecen uniformemente. Por otro lado, en el segundo escenario se debería observar una disminución en la equidad, ya que algunas especies disminuyen mientras que otras lo hacen en menor grado o inclusive incrementan de número. Utilizando el índice de Pillow se encontró una disminución de la equidad, lo cual puede explicarse por el método de muestreo, en el que pocas especies son más reportadas y muchas especies son menos reportadas, o bien porque muchas especies se están volviendo más raras y difíciles de muestrear, y otras se vuelven más dominantes e inclusive abundantes, y por lo tanto más fáciles de muestrear. En todo caso, esta tendencia es consistente con reportes de un incremento en la dominancia de una o varias especies de abeja a nivel regional, asociado a la disrupción antropogénica en la naturaleza. Los registros globales concuerdan con reportes regionales acerca del declive de abejas. Los resultados apoyan la hipótesis de una disminución general de la diversidad de las abejas a escala mundial. Si la tendencia observada para la riqueza de especies a partir de los datos de la GBIF reflejan la tendencia real en la diversidad de abejas, este declive parece estar ocurriendo en todas las familias y en la mayoría de los continentes. Adicionalmente, parece ser un fenómeno relativamente reciente, que se acentuó en los años 90 con el principio de la globalización y que continúa hoy en día. ¿Qué ha causado este declive? Las abejas prosperan en ambientes heterogéneos, donde encuentran diversidad de recursos florales y de anidación. El monocultivo ha causado un aumento en la homogeneidad del hábitat que afecta al ensamblaje y biodiversidad de abejas, además del uso de agroquímicos y pesticidas que afecta su salud. En Europa y Norteamérica, el rango geográfico de las abejas se ha reducido por los efectos del cambio climático. Además, el mercado internacional de abejas ha llevado a la introducción de patógenos que pueden llevar a la reducción de su número. Estos factores pueden actuar de manera sinérgica, acelerando el proceso de declive. El patrón filogenético observado en la diversidad de especies para las diferentes familias de abejas parece indicar que los diferentes linajes son afectados de forma distinta por cada factor. Esto se da probablemente por una distribución geográfica compartida y/o por una similitud en las características biológicas y ecológicas a nivel de clado. Asociado al decrecimiento en la riqueza de especies, se ha visto un aumento de ciertas especies, como Bombus terrestris en Escandinavia y Sudamérica y Apis mellifera, que ha sido introducida en todos los continentes excepto Antártica. Apis mellifera, en específico, compone una importante fracción del registro total de especies de abeja. Existen múltiples sesgos proporcionados por los datos de la GBIF, ya que los objetivos de los estudios, la metodología y los esfuerzos de muestreo serán distintos para cada investigación o para cada evento de recolecta. Por ejemplo, el incremento en la recolección de especies raras podría enriquecer el número de especies, a menos que éstas sean tan escasas que no se puedan encontrar del todo. En contraste, otros factores como la implementación de programas sistemáticos de monitoreo llevaría a la recolección de especies comunes, sacrificando las especies raras y arrojando una tendencia falsa del decrecimiento de la diversidad. Para filtrar el sesgo que surge por campañas esporádicas de muestreo intensivo, se contó cada especie solo una vez para cada año. Los datos obtenidos mediante la ciencia ciudadana pueden tener limitantes, como una identificación de especies menos confiable y un sesgo hacia áreas accesibles y bien documentadas sobre áreas remotas y más biodiversas. A pesar de estos sesgos, el análisis a partir de los datos de Europa y Norteamérica, las dos regiones con el mejor registro temporal y espacial, arroja una tendencia clara y consistente con la hipótesis de un declive global en la riqueza de abejas. Estos resultados concuerdan con reportes existentes a nivel local, nacional y subcontinental. Además, ninguno de los sesgos puede explicar la relación filogenética en los patrones de diversidad de las abejas reportados. Al separar datos entre países, el aumento del número de registros mejora la relación y similitud entre los resultados. Se espera que a medida que una gran cantidad de información almacenada en instituciones y colecciones privadas se digitalice y se agregue al dominio público, nuestra imagen de la realidad se volverá más clara.
Una libre movilización de datos, sin obstáculos ni barreras, es necesaria para tener resultados menos sesgados y más certeros, ya que la certeza de los resultados aumenta a medida que aumenta el tamaño de muestra. Los resultados obtenidos concuerdan con la hipótesis de que los reportes regionales sobre el decrecimiento de la diversidad de abejas reflejan un fenómeno global. En el mejor de los casos, en el que las abejas no están sufriendo un declive y que las tendencias se deben a una colección de datos heterogéneos, los resultados indican que los esfuerzos globales de muestreo y monitoreo de la biodiversidad están decreciendo a través del tiempo, o centrándose más en especies abundantes o en sitios pobres de biodiversidad. Sin embargo, es más probable que esta tendencia refleje la realidad y que muchas de estas especies se estén volviendo raras o inclusive que se hayan extinto local o globalmente. Esto traería efectos catastróficos no solo para la polinización de cultivos y plantas salvajes, sino que significaría una catástrofe ecológica y económica global. Por esta razón, es impertinente que se establezcan programas de monitoreo para evaluar la salud de especies de abejas nativas, ralentizar y ojalá revertir la destrucción que hemos causado en los hábitats e implementar nuevos esquemas de agricultura y desarrollo urbano que sean amigables con el medio ambiente. Muchas gracias.